Bueno, vamos a hablar de un proceso importante en el ser humano, y esa es precisamente la llamada socialización. A lo largo del tiempo, el ser humano tiene la necesidad de interaccionar, y lo podemos ver en la época primitiva, que aún no teniendo un lenguaje articulado como tenemos el día de hoy, el ser humano requirió formar grupos para poder satisfacer sus necesidades. La socialización es un proceso elemental del ser humano, nos ayuda a comunicarnos, a interaccionar, a dar a conocer lo que pensamos, lo que sentimos, a expresarnos prácticamente. Y hoy en día la socialización en la actualidad, tanto en el campo laboral como en cualquier ámbito de nuestras vidas, es esencial para subsistir prácticamente. Tenemos que comunicarnos para poder dar a conocer lo que requerimos. La socialización es la acción y efecto de socializar, es decir, es el proceso mediante el cual el ser humano aprende la información de su entorno. Gracias a la socialización, a la convivencia con otro contexto, con otras personas, nosotros aprendemos prácticamente todo lo concerniente a procesar información de otros espacios, especialmente a las normas de convivencia, costumbres, modos de comunicación y manejo de símbolos, para poder integrarse a la sociedad y relacionarse de manera eficaz. Cada sociedad, como les había comentado, tiene una forma de convivir, tiene diferentes normas sociales, posee diferentes costumbres, diferentes formas de comunicación. La manera en cómo nosotros nos comunicamos aquí es muy diferente a cómo se comunica en México o en otros prácticamente estados de la República. Esto tiene que ver el contexto. La simbología, el significado de una palabra, aquí puede significar en otro lado otra cosa. Entonces estamos hablando que la socialización es un proceso en el cual me va a ayudar a mí a poder aprender de todo lo que tiene que ver con el contexto que me rodea, aprender pautas en las cuales debo de comunicarme, el significado de las palabras, aprender el significado de símbolos, el poder prácticamente estar dentro de una sociedad, adaptarme, integrarme y tener una habilidad para relacionarme eficazmente con las personas. Socializar es parte del ser humano y básicamente no podemos deslindarnos de este proceso, ya que es elemental en el individuo llevar a cabo lo que es este proceso. Entonces, el ser humano no puede vivir sin interaccionar, sin comunicarse, ya que es la forma más fuerte con la que uno aprende. Podemos encontrar al autor Vygotsky, quien nos decía, él fue un teórico psicológico que decía que el lenguaje es la herramienta más importante. Y nosotros pasamos por dos procesos al momento de socializar, lo intrapsicológico y lo interpsicológico. Para el autor Vygotsky, lo intrapsicológico es el conocimiento que yo tengo, que yo sé, que yo manejo. Al momento de interaccionar ocurre lo interpsicológico, el intercambio de información con otras personas. Entonces, al momento de intercambiar información, yo aprendo de la otra persona como la otra persona aprende de mí y tomo la información de él y lo hago mío y forma parte de lo intrapsicológico. Son dos procesos elementales que nos menciona este autor, que es importante en el proceso de socialización. Ahora, vamos a encontrar dos tipos de socialización elementales en la vida del ser humano. La primera es la socialización primaria, y esta se gestiona directamente en el seno familiar. Recordemos que la familia es la primera fuente de socialización. Es donde aprendemos formas de comunicarnos, formas de expresarnos, significado de las cosas. Nos dice, la socialización primaria es la que tiene lugar desde el nacimiento. Esta se da esencialmente en el seno familiar, pues la familia es el primer núcleo de relaciones sociales. No tiene una fecha de finalización específica, sino que esta dependerá del sujeto. Sin embargo, suele abarcar hasta el momento en que inicia la escuela formal, momento en el que el niño se incorpora finalmente a una nueva etapa de socialización. En la familia aprendemos patrones de conducta, aprendemos la parte de la normatividad, aprendemos a convivir en familia, y es un núcleo muy fuerte que nos va a educar prácticamente para poder incorporarnos a otro contexto. Muchas veces la forma de ser de los niños, la forma de convivir, tiene mucho que ver con lo que han aprendido dentro del seno familiar.
Por eso a la familia se le exige realmente enseñar un oportuno proceso de socialización, enseñar prácticamente a interaccionar, a respetar normatividades, a tener lineamientos en casa, para que el individuo se forme a partir de tener una concientización a través de la socialización de que existen limitantes en acciones que debemos de llevar a cabo. Entonces, la familia es considerada como la primera fuente de socialización. Socialización secundaria. La socialización secundaria es la que acompaña, como dice, al individuo a lo largo de toda su vida. Desde que se inserta a la escuela, durante este periodo el sujeto aprende a identificar y reconocer el papel de las instituciones sociales, por ejemplo, las educativas. Este periodo permite al sujeto consolidar sus capacidades de comunicación, desarrollar habilidades intelectuales, informarse sobre la realidad circundante, aprender a interpretar la realidad y asimilar estructuras cognitivas para optimizar su pensamiento. Es el proceso en el cual salimos de casa, nos integramos a un contexto educativo y aprendemos la parte de la normatividad, a convivir con otras personas, a estar en otro espacio, a ya no ser el centro de atención, sino ir aprendiendo a tener habilidades intelectuales, habilidades en la comunicación, que van a ayudar al individuo a crecer y aprender a relacionarse integralmente. Entonces, la desocialización es un proceso importante en el cual el individuo debe de aprender preceptos sociales y es elemental en la vida del ser humano. Por lo tanto, no podemos vivir sin socializar, sin lograr crear esquemas y patrones de conductas, y eso es a través precisamente del proceso en el cual interaccionamos con otras personas. ¿Podemos vivir aislados de los demás? No. Requerimos integrarnos, requerimos relacionarnos, y es lo mismo en un contexto laboral. Lo importante de socializar, y obviamente existen formas de comunicarnos según el contexto donde estemos. Nos comunicamos con nuestros padres de una forma, nos comunicamos con nuestros hermanos de una forma, nos comunicamos con nuestros jefes de una forma, nos comunicamos con compañeros de clase de una forma. Esto es parte de un proceso que el individuo va aprendiendo a lo largo del tiempo.